Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos los bendiga ricamente. Ya estamos listos para llevar a cabo nuestro servicio de predicación. Sean bienvenidos los hermanos quienes están con nosotros y los que están en casa también bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Disfrute de este programa, disfrute de las alabanzas y de la compañía de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo la dirección de Él. Querido Padre que moras en los cielos, en estas horas te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Te demuestras dándonos la oportunidad de ver este hermoso día, de escuchar, de ver, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo maravilloso que eres. Ahora, Señor, te rogamos tu presencia en este lugar y tu bendición también, que tu Santo Espíritu sea el que repose en nuestros corazones y nos enseñe. Y Señor, que todo lo que hagamos sea agradable ante tu presencia. Señor, recibe la alabanza, recibe la lectura de tu palabra también. Oh Dios, que tú te mereces toda honra y toda gloria. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio. Tú eres el Dios Todopoderoso en el cual podemos confiar plenamente ante ti. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Les invito a que se pongan de pie y cantemos el himno número 20. ¿Cuán grande es Él? corazón
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza y su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Himno número 143. Bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, ven ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonarán, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Bellas palabras de vida. Siguiente alabanza. La gloria de Dios. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa Él, Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios, su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador
se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. La gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la gloria de la cruz. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pasar al siguiente punto y voy a pedir al que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios que pase adelante. Muy buenos días, hermanos. Espero que hayan amanecido contentos y gozosos en esta mañana. Yo sé que en el transcurso de la semana pues nos ha pasado cosas, ¿no? Tal vez hemos pasado alguna que otras pruebas, que pues a veces pensamos que son difíciles de salir de ellas, ¿no? En mi caso sí, pues he tenido problemas y he visto cómo Dios ha actuado de diferentes maneras en mi vida. Y una de esas cosas pues los ha tenido con ustedes bien. Mi familia está bien, Dios me ha ayudado en mis problemas familiares y Él ha mostrado su amor de esa gran manera. Muy bien, hermanos, continuamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46. Los invito en esta mañana, hermanos, que me acompañen a leer un hermoso pasaje bíblico. El mensaje de esta mañana lo tenemos en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Si tienen una Biblia en mano, los invito a que me acompañen a este hermoso pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Cuando tengan el texto puesto de pies y un amén para leer el mensaje. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19 dice así: Amados, no sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? Encomienden su alma al infiel Creador y haga el bien. Los invito a orar, hermanos. Señor mi Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te pido que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu que nos hable mediante el hermano que trae el mensaje, Señor. Te pedimos que tú nos hagas entender, Señor, lo que tu buena voluntad es necesario hacer, Señor mi Dios. Sé que hay algunas cosas que no hemos cumplido, Señor, hay algunas cosas que hemos dejado de hacer, Señor. Hemos sido tentados de diferente manera, Señor, hemos caído en tentación, Señor, y hay pruebas que a veces sentimos no tener la fuerza necesaria para sobresalir, Señor mío. Te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, que haga la obra en esta mañana en nuestros corazones, Señor, que tú nos hagas entender, Señor, lo importante que es confiar, Señor, confiar en ti, Señor, lo importante que es caminar de tu mano, Señor, confiar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Necesitamos de ti, Señor, somos débiles, Señor, hay cosas con las que no podemos, Señor, pero somos más que vencedores, Señor, porque tú venciste al mundo, Señor, y si tú venciste al mundo, Señor, sabemos que tú nos ayudarás a vencer, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por cada bendición, Señor, que has mostrado a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, y te pido que en esta mañana, Señor, tú hables mediante tu Hijo que trae el mensaje, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y que lo tengamos presente en todo momento, Señor, mi Dios. Te doy gracias por todo esto, Señor, y te pido esto en tu santo nombre, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Es así como dejo el tiempo y el espacio al hermano que trae el mensaje en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más, alabando y bendiciendo su santo nombre. Bueno, reciban un saludo, como decía nuestro hermano ya al inicio, ahí en línea. Sé que muchos están en casa y sin duda también escucharán el mensaje, algunos otros. Pero damos gracias a Dios por la bendición de estar reunidos en el nombre del Señor y sobre todo adorarle de esta manera, incluso de esta forma, como lo hemos estado haciendo, parte aquí en la iglesia y parte allá en casa con usted también. Así que de todos modos nos gozamos juntos en esta mañana y vamos a adorar al Señor también ahora a través de la meditación de su palabra. Bueno, estamos tocando una serie también de mensajes con respecto a cruzar la línea con respecto a elevarnos, a estar en otro nivel, en otras circunstancias, en otra forma de vida relacionada al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ser hijos que estén en una posición precisamente donde Dios espera que estemos todos, aún en medio de todas las circunstancias y luchas que tenemos, porque eso es algo que no lo podemos evitar y tenemos, ¿verdad? En gran medida en nuestra vida muy seguido este tipo de situaciones y circunstancias. Ok, vamos a ver el día de hoy, ahora en esta preciosa carta del apóstol Pedro, otro pasaje que nos habla precisamente de algo que el escritor sagrado cuando habla de esta manera, hermanos, es alguien que sabe, es alguien que ha estado en medio de circunstancias, en medio de problemas, que ha vivido la experiencia de haber creído en Jesucristo, ¿sí? Y estar viviendo para Él. Entonces eran tiempos muy difíciles, tiempos que él estuvo viviendo y habla precisamente de eso, ¿no? Entonces el tema de hoy, hermanos, es el fuego de la prueba, el fuego de la prueba. Así que tenemos ahí la cita bíblica que ya leímos en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Leo solamente el versículo 12 y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando vemos aquí la forma en que Pedro habla, es interesante ver estas palabras, porque cuando menos aquí de entrada nos dan algunas ideas que son importantes que consideremos en esta mañana.
Y de hecho vamos a hablar prácticamente sobre ese texto y el 13 también como conclusión, si acaso al final. Pero vamos a ver lo importante que es estas palabras del apóstol Pedro. Hay una historia en el Antiguo Testamento, quizá usted la conozca también, yo creo que todos la conocemos. Habla de aquel rey que erigió una estatua, una gran estatua, que de hecho se hizo una gran fiesta para inaugurarla, y entonces con todo el séquito que tenía el rey, y entonces impuso que esta estatua se adorara, ¿sí? Entonces hubo un decreto establecido que el que no hiciera eso, ¿sí?, entonces sería arrojado al horno de fuego, ¿sí? Entonces cuando se lleva a cabo el evento y se realiza, dice que toda la gente, después de sonar las trompetas, aquello que indicaría ese acto que debía de hacer la gente, dice que hubo algunas personas que muchos observaron y entonces fueron inmediatamente con el rey y entonces fueron acusados. Eran 3 hebreos que estaban ahí de pie, sin inclinarse a esta estatua, y entonces cuando el rey sabe de esto, va con ellos y les dice que tienen que hacer eso. Entonces, ¿qué responden ellos? Entonces dicen ellos, bueno, pues lo sentimos mucho, pero nosotros creemos en un Dios al cual solamente tenemos que adorar y a nadie más. Por lo tanto, rey, discúlpanos, pero nosotros no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, cuando el rey escucha esto, dice que entonces manda ejecutar lo que se había establecido para que se llevara a cabo esto. Y dice que este horno fue encendido y a una temperatura extrema, ¿sí? Y entonces estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre de ellos, y entonces dice que son arrojados al horno de fuego. Pero antes habían dicho algo bien importante, ¿sí? Nosotros creemos en Dios y creemos que Él nos va a salvar. Pero aun si Él no nos salvara, estamos dispuestos a continuar, pase lo que pase. Y entonces dice la historia que fueron arrojados al horno de fuego, y tan caliente estaba el horno, dice que incluso los que los estaban ejecutando para arrojarlos fueron consumidos. Imagínense. Entonces, algo serio y tremendo, mas sin embargo ellos se mantuvieron, hermanos, y entonces fueron arrojados al fuego. Perseverancia, constancia, a pesar de. Entonces, hermanos, cuando vemos cómo Dios permite las pruebas en nuestras vidas, pero también vemos que dentro de todo ello nos deja luchar, y entonces ahí estamos en medio de este tipo de circunstancias. Y es una pregunta interesante porque mucha gente hace esta pregunta: ¿por qué Dios nos permite estos tiempos? ¿Por qué el Señor permite que luchemos? ¿Sí? Y la gente tiene esta clase de preguntas, ¿sí?, en esos tiempos difíciles. Y aún podríamos decir que si Dios es un Dios amoroso, ¿sí?, ¿por qué permite que sucedan este tipo de cosas? Así que preguntémosle a alguien, como decía al principio, que entiende de luchas, que entiende de pruebas, porque fue perseguido, fue probado, y aunque falló miserablemente, porque es lo que leemos acerca de él, tuvo que luchar en medio de dudas, tuvo que enfrentar miedos personales, y también, hermanos, pudo también en un momento regresar, ¿sí? Regresar, y este hombre se llama Pedro. ¿Sí? Decíamos en el texto, dice que él dice: amados, no os sorprendáis, ¿sí?, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese. Es interesante lo que dice. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto me dice que tú y yo estamos precisamente para enfrentar incluso esto. No debe extrañarnos lo que nos pasa en la vida, ¿sí? Entonces, algo que todos podemos decir, hermanos, con verdad hoy, es que en el camino que estamos transitando en nuestra vida cristiana, nos vamos a topar con alguna cosa en la vida. Vamos a toparnos con algo en algún momento. Vamos a pasar contratiempos. Vamos a enfrentar también diferentes pruebas y circunstancias. Eso, hermanos, es una realidad. Por eso no consideremos extraño entonces, ni veamos anormal lo que nos está pasando muchas las veces en la vida cristiana. Porque es algo que todos vamos a experimentar. Las luchas, las pruebas, mucho de esto podemos decir es inevitable en nuestra vida. Y hay muchas situaciones, problemas económicos, relaciones destruidas, ¿sí?, enfermedades, etcétera. Hay mucho que decir al respecto, ¿sí? La realidad es que estaremos ante pruebas y luchas en la vida, hermanos, y esa es garantía
que tenemos, porque Dios nos habla de ello, no debe parecernos algo extraño. No debe parecernos algo como si, ¿por qué a mí? ¿Por qué debo yo estar pasando esta circunstancia? ¿Por qué yo debo de pasar esto si no creo merecerlo? ¿Sí? Sin embargo, hermanos, la lucha, ¿sí? Sin embargo, no es la lucha la que nos retrasa, ¿sí? Porque una cosa que puedo decir esta mañana es que yo he experimentado ese tipo de luchas. He experimentado ese tipo de pruebas. ¿Sí? Y he estado también escuchando a muchos cuando comparten conmigo esos momentos difíciles. Y hemos estado ahí atravesando estos eventos que a veces pueden llegar y ser devastadores y tiempos de mucho dolor, tiempos de mucha aflicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo sentimos. En la experiencia humana, como personas, sabemos que esto a veces nos duele bastante, nos afecta, porque son cosas que llegan ahí y no podemos evitarlas. ¿Sí? Hay quienes salen de ello, pues a lo mejor diferentes, mejorados, quizás con nuevos ímpetus para continuar adelante, pero hay otros que no. Hay otros que salen amargados, salen más débiles, incluso más trastornados por la situación que a veces están pasando. ¿Sí? Pero déjenme decirle en esta mañana, mis amados hermanos, ¿sí? Hay una diferencia. ¿Sí? No es la lucha o la prueba la que determina tu avanzar, tu elevación hacia otro lugar, tu éxito a lo mejor. ¿Sí? No es eso lo que determina eso. ¿Sí? Lo que determina el resultado de todo es lo que tú estás haciendo durante ese momento de prueba, durante ese momento de lucha. Eso es lo importante, porque podemos decir también que aunque a Dios le importa lo que estás atravesando, porque le importa, eres su hijo, eres su hija. Y Él está, hermanos, tan interesado en lo que te está pasando y está más preocupado de lo que tú piensas, porque Él sabe que eso que tú le estás permitiendo recibir, aceptar y permitir que esté sucediendo en tu vida, eso es lo que a Dios le interesa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque crecemos, porque luchamos. Crecemos porque aprendemos. Crecemos porque vencemos. Porque estamos en el camino que Dios ha trazado para que caminemos en Él. Y a veces, si son pruebas o son luchas, hermanos, Dios las va a permitir. Así que en primer lugar, rápidamente, hermanos, una cosa que podemos decir es que la prueba profundiza para bien. La prueba profundiza para bien. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que hay bien en la lucha, hay bien en las pruebas. ¿Sí? Así que podríamos decir que tomar pastillas, esto no nos lo va a evitar. ¿Sí? Tomar algo como un medicamento para que esto cambie, tampoco va a resultar. ¿Sí? Lo que sí a veces pudiéramos pensar es que quisiéramos que fueran removidas, que no estén ahí, que no nos pasen. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado con pensar de esa manera. O también, hermanos, desear incluso cuando oramos, Señor, no permitas que pase esto. No permitas que acontezca eso, porque a veces tenemos indicaciones y noticias de algo que está por llegar, algo que se avecina. A veces uno se siente mal, se siente enfermo y no sabe lo que pasa. Un pastor hace mucho tiempo fue allá a la Convención Nacional Bautista de México en una reunión anual y entonces él iba contento y feliz, chiflando con su compañero de viaje porque un pastor lo había invitado. Y entonces cuando llegan allá le dice el hermano que lo había invitado, vamos aprovechando que estamos aquí, vamos al Hospital México Americano porque ya sabes que es de la convención y vamos a aprovechar a que nos consulten y entonces nos llevamos pues una revisión y pues a ver cómo estamos. No, yo me siento bien, yo no necesito, bueno, pero todos acompáñame. Ya ahí van. Ya estando ahí en el consultorio, entonces lo anima y entonces también se somete a la revisión médica, ¿no? Y hermanos, cuando sale el hermano, se le acabó el gozo, la risa, la alegría y el ánimo, el entusiasmo que traía, entonces sale cabizbajo, porque le dijeron que sí tenía problemas. No se imaginaba que él tenía problemas. Tenía problemas. Y entonces se le acabó la alegría y el gozo. A veces puede pasar, hermanos. Estamos tan bien y estamos contentos, pero al otro día y enseguida puede acontecer algo que no lo esperábamos y entonces lo enfrentamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Déjeme decirle que si usted elimina la lucha y también busca evadirla, mucho de lo que esto trae para formar el carácter, ¿sí?, nos lleva para que profundicemos más en la lucha, para que profundicemos más en la vida. Se dice que estos animalitos, los pollitos, cuando están en el cascarón, dice que ellos hacen algo muy interesante para salir. No sé si alguien de ustedes haya tenido pollito, yo sí, yo he tenido, me acuerdo allá en el sur con mi abuelita que también había en la granja ahí la gallina y ahí iban un montón de pollitos ahí. Pero algo muy curioso pasaba. Dice que ellos empezaban a picar el cascarón. Antes de nacer, lo picaban y lo picaban y lo picaban hasta que lo quebraban, ¿sí? Alguien en alguna ocasión se le ocurrió, cuando veía que está moviéndose, pues le quiebra y le ayuda, y entonces ya que sale, el pollito se murió. ¿Sí? Los que saben dicen que cuando este pollito está haciendo eso, está ejerciendo todo su sistema, ahora sí que nervioso y todo ese tipo de cosas para que se ejercite todo eso. Y entonces en ese momento de lucha él está desarrollando y capacitando ese tipo de habilidades. Y entonces cuando sale, pues se sale contento y sale brincando y sale galeteando y sale haciendo todo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por ese proceso para que entonces la vida resulte en él. Son cosas curiosas, pero ahí están. Entonces, hermanos, la vida se trata de resistencia, de formación, de lo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida cristiana. Así que diríamos que uno de los mejores salones de clase para desarrollar el carácter, hermanos, es la lucha, porque provee lecciones que traen profundidad a nuestras vidas. Sin la prueba y sin la lucha, hermanos, nos faltaría precisamente, creo que tendríamos necesidad de ese sistema, de ese diseño de parte de Dios, para que entonces se pueda desarrollar nuestro carácter, nuestra formación, nuestra vida en relación a como Dios quiere que la vivamos. Así que entonces tenemos que estar dispuestos a experimentar, hermanos, la lucha por el bien de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Estamos ahorita en momentos de lucha y de pruebas, ¿sí? Todavía no salimos de esta situación que estamos viviendo. Todavía el día de anoche todavía escuchaba y vuelven a poner el gráfico ahí en la televisión de nuestro país. Todo verde menos Baja California, ¿sí? Y ojalá que no pasemos a otro, ¿verdad? Pero ahí estamos todavía, es frontera y hay mucho de todo esto, de esto que acontece para que a lo mejor mucho de esto se esté dando. ¿Sí? No es la lucha, hermanos, sino lo que hacemos dentro de la prueba y de la lucha lo que marca, lo que hace la diferencia. ¿Sí? Y déjenme decir otra cosa importante, porque a veces pensamos que todo esto no debiera acontecer por lo que dice también la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad que sí? Así dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero hermanos, Él no va a permitir o no permitiría el sufrimiento que nos toque o llegue a nuestras vidas, a menos que primero pase por su aprobación y porque Él determine que suceda en nuestras vidas. No llega solamente porque sí las cosas ni suceden. Dios, por ser sus hijos, sabe y va a permitir y va a autorizar en algún momento que las cosas sucedan. Hay otra cosa más importante para entender más esto. Dice ahí, 1 Pedro 2:9. Creo que estos no estaban por ahí, hermano, por eso no te los mandé. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, que dice, a las tinieblas, a su luz admirable. Ah, qué precioso pasaje, ¿no? Nos hace sentir así grandes, orgullosos, ¿verdad? Personajes inigualables. Por lo tanto, podemos decir también, aún a pesar de esto, si algo toca nuestra vida, hermanos, es porque primero ha pasado por el amoroso cuidado de Dios y entonces Él entiende que tiene que hacer algo al respecto. Y si lo hace, hermanos, es porque Dios lo ha permitido, porque Él sabe perfectamente que lo puede usar para nuestro bien. Somos elegidos, somos pueblo amado, pueblo precioso, pero Dios sabe de ti, sabe de mí, sabe nuestras vidas, y en algún momento va a decir, esto lo voy a permitir porque se necesita en ese
lugar, en ese corazón. ¿Sí? Dios sabe lo que podemos soportar también, así que no se preocupen. No vamos a ser llevados al extremo. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. En segundo lugar, hermanos, la prueba afirma con propósito. La prueba afirma con propósito. El amor de Dios, hermanos, incluye precisamente las pruebas y las luchas en nuestras vidas. Así que todo lo que hace está basado en ese carácter propio de nuestro Señor, en esa característica hermosa, cuando la Biblia nos habla de Él, de su carácter, que es Dios. Dios es amor. Decíamos el viernes, ¿verdad, hermano?, acerca de la bondad de Dios. Dios es bueno. Y hablamos mucho de eso el viernes, ¿sí? La bondad de Dios. La bondad de un Dios maravilloso en el cual hemos creído. Pero una de las cosas que Él hace y lleva a cabo en ocasiones es disciplinarnos, hermanos. Discipularnos. Y ese discipulado muchas veces trae como compañera la disciplina. Y a veces eso lo va a permitir el Señor. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina, ¿verdad? Entonces, la disciplina surge de su amor. Cuando hablamos de pruebas y de luchas, hermanos, debemos definirlas y entenderlas a la luz del carácter invariable de nuestro Dios. ¿Sí? Y no lo hagamos en base a nuestra experiencia personal. ¿Sí? Porque una cosa que Dios quiere y espera es que tú y yo profundicemos mucho, ¿sí?, en nuestras vidas cristianas. Y las luchas, hermanos, hagan de cuenta que son medicinas que nuestro médico sabio y lleno de gracia prescribe porque sabe que las necesitamos. Esta semana mi nieta se la pasó muy mal, ¿sí?, con diarrea y todo ese tipo de cosas, y estábamos bien preocupados. Le dieron medicamento, pero sí se recuperó un poco, pero no del todo. Hasta ayer que la llevaron, antier que llevaron al médico, ya le prescribieron un medicamento más fuerte, y gracias a Dios ya la niña ya está mejor el día de hoy, gracias a Dios por ello. Pero cuando vemos cómo Dios prescribe a veces este tipo de situaciones, como si fueran esa prescripción médica, ¿sí?, Él sabe lo que necesitamos, y Él va a proporcionar con frecuencia ese peso para lo que el caso requiere, dependiendo cómo Él observa nuestras vidas. Y digo que Él lo sabe porque sabe tu vida y sabe la mía, definitivamente, ¿sí? Entonces, confiemos, hermanos, de veras, confiemos en Dios, en su habilidad, en su sabiduría, pero también agradezcámosle, seamos agradecidos por lo que Él prescribe en ocasiones. Eso que estamos pasando lo ha prescrito el Señor. Eso que está por llegar a lo mejor también viene de Dios, ¿sí? Entonces, podemos decir con esto, hermanos, que Dios va a hacer esto con un propósito. Siempre lo va a hacer con un propósito, ¿sí? Si alguien fue tomado por Dios en algún momento, porque un día hicimos nuestra decisión y le dijimos: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Un día creímos en Él, creímos en su amor, en su sacrificio, en su bondad. Pero quizás en ese momento no nos dábamos cuenta que había un propósito para nuestras vidas, y no nos imaginábamos todo lo que iba a pasar. Mas sin embargo, Dios nos ha mostrado con el paso del tiempo todo esto, ¿sí? Y déjeme decirle, y quiero hablarle de este hombre que todos conocemos, el apóstol Pablo. Es un hombre que había estudiado bajo el renombrado ejercicio de ese gran maestro llamado, ¿qué dice?, Gamaliel. Así que exhibía conocimientos, ahora sí que maravillosos. Tenía esos contactos y esa formación como líder por las habilidades y los dones que tenía, ¿sí? No obstante, cuando Dios interrumpe en la vida de este hombre, lo califica para el ministerio. Y entonces aquí lo que vemos que nos dice Dios es que Pablo tendría que pasar por un proceso, ¿sí?, por una formación, por una serie de requisitos que Dios tenía,
Y Pablo fue enviado, como dice la palabra del Señor, a la casa de Ananías, a quien el Señor le había pedido que fuera a orar por él. Entonces, obviamente, ¿qué vemos en el pasaje que nos dice la palabra del Señor? Que Ananías se rehusaba a hacer esto, ¿sí? No quería participar en esto. Esta asignación que le estaba dando Dios no era de su agrado y quería eludir el mandato que Dios le había dado. Señor, es que tú no sabes quién es este hombre. Ananías conocía sin duda las calificaciones que él tenía para ser un líder, ¿sí? Porque lo había visto crecer su posición, su liderazgo, y había estado hablando con personas importantes y había demandado incluso hasta cartas y escritos para hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero también conocía entonces con ello el resultado de lo que él estaba haciendo, cómo este hombre despreciaba a los cristianos. ¿Y qué dice el versículo 13 y 14 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dice el versículo 14, y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Cuando leemos esto, Dios le estaba diciendo a Ananías y le estaba indicando, ¿sí?, como lo hace el Señor con nosotros cuando nos habla a través de su palabra, que él tenía uno de sus propósitos con respecto a este hombre que hacía sufrir a la gente. ¿Sí? Dios tenía algo preparado para él. Había un propósito en su vida, para su vida. ¿Qué dice versículos 15 y 16? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ni siquiera se imaginaba esto. Ni siquiera le pasaba por aquí. Él se atrevió a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero nunca pensó lo que vendría después. Pero ¿qué dice el Señor? Yo le mostraré cuánto será necesario padecer por mi nombre. ¿Se nos hace extraño eso a nosotros, hermanos? Dios nos ha llamado para cumplir un propósito. Y esto conlleva que vivamos y aprendamos de las luchas y de las pruebas. Porque Dios quiere que entendamos, quizás por medio de esto, lo que Dios quiere que realicemos en nuestra vida cristiana y cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pablo había sido escogido, hermanos, pero no estaba completo aún. Muchas veces el sufrimiento nos alista para los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida, para cumplir esa labor que Él nos ha demandado. Así que, hermanos, no temamos a los tiempos de escasez. Arréglate con lo que tienes. No temas a esos tiempos de sequedad o de situaciones críticas. Excava lo más profundo en tu vida para que cuando vengan esos tiempos, hermanos, tú te sientas bien y puedas actuar mejor, ¿sí? Y aún puedas estar de pie. ¿Sí? Se dice de una persona que era cultivador de manzanas, había varios huertos de estos en esos lugares, y entonces había tiempo en que se acercaba la cosecha, mas sin embargo vieron que de repente todos estos árboles se empezaron a secar, excepto los de una parcela. Y entonces cuando llegaron las personas ahí, le dijeron, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Tus árboles están muy bien, pero mira, los otros se están secando. No sé qué vamos a pasar qué va a pasar con lo que está pasando. ¿Qué fue lo que hiciste o por qué estás tú así? Dice, bueno, es que cuando los árboles estaban jóvenes, dice, yo les estuve escaseando el agua durante todo ese tiempo. Entonces lo que hicieron ellos, profundizaron sus raíces, dice, hasta lo más profundo que pudieron. Por eso es que ahora están bien, porque ahora están tomando agua desde amero abajo. ¿Cuántas veces la prueba nos hace ir todavía también y entender que puede ser eso también y pasar eso? Que tengamos que estar de pie, soportando, entendiendo que esto viene de Dios y que necesitamos estar arraigándonos más y más con esa relación con Dios
ese tiempo con Dios, esos momentos que necesitamos de comunión con Dios para entonces, hermanos, encontrar fortaleza y ánimo para enfrentar este tipo de situaciones. Muchas veces otras personas maldicen las temporadas de luchas, los sufrimientos, ¿sí? Así que creo que es tiempo de asegurarnos de invertir nuestro tiempo, nuestra energía, para que entonces profundicemos y echemos raíces profundas, pero no que sean raíces de amargura, sino raíces profundas que fortalezcan nuestras vidas de aquí en adelante. Dios permite todo eso, hermanos, para que encontremos nuestro propósito en la vida. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Está pasando por pruebas, estamos pasando por luchas. Mire, si está pasando, una realidad no la podemos negar. Dios está con nosotros. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está diciendo, aquí estoy contigo. No te preocupes. Y aun si estamos doliéndonos, Él nos está consolando, nos está fortaleciendo. Él no se ha quitado del camino, no se ha quitado de lado. Él está contigo y está conmigo. ¿Sí? Pero Él espera que cuando esto pase, tú y yo tengamos esta referencia, para que cuando alguien esté pasando por ello, tú y yo podamos acercarnos a ellos y hablarles del consuelo de Dios. Hablarles de Dios, cómo trató esos tiempos con nosotros, cómo sentimos su presencia, cómo nos habló y nos sustentó y nos hizo vibrar con su mensaje y su consejo que necesitábamos en ese momento. Que la gente entienda y conozca de esto, y para esto quizás nos está el Señor llevando en medio de estas circunstancias y de esos problemas. Las personas que más influyen, hermanos, las que más hablan de todo esto, es cuando pasan por estas pruebas, ¿sí? Y cuando vemos que eso deja huella en su vida, cuando deja estragos ahí que son visibles, que son perceptibles. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos, y me ha tocado escuchar a veces a personas cuando hablan de su experiencia, pero hablan de eso que vivieron y son las mejores enseñanzas que a veces hemos recibido en ocasiones, ¿sí? Cuando hablan de su vida, de su ministerio, de su ejercicio, de su servicio en la obra del Señor y cómo han batallado. ¿Sí? Se cuenta de un misionero, hermanos, llamado Adoniram Hudson. ¿Sí? Este hombre misionero fue a Birmania y fue usado por Dios para ganar a miles de personas, Pero antes de que eso pasara, hermanos, él pasó por una situación muy difícil. ¿Sí? Hermanos, dice la palabra de esta historia que este hombre pasó por muchas luchas y muchas pruebas. La gente lo odiaba por la intención ministerial que tenía de predicar y de proclamar la palabra del Señor. ¿Sí? Y en los primeros años, hermanos, 7 años dice la historia, ¿saben cuántas personas se convirtieron? Solo una persona se convirtió durante 7 años. Después de esto, hermano, fue sujeto a la cárcel, lo encerraron y allí estuvo colgado en unas cadenas con unos grilletes en las manos durante mucho tiempo. Pasó casi 2 años en esas circunstancias. Poco tiempo después dice la historia que lo liberaron, y lo que hace primeramente es ir con el gobernante y decirle, oiga, quiero que me permita y que me dé el permiso para ir a predicarle a la gente. Dice, no le vamos a dar permiso. Señor, ¿pero por qué? Dice, no le vamos a dar permiso. Sí. Entonces, hermanos, él dice estas palabras de esta historia, ¿sí? Fíjense lo que dice. No le doy permiso porque nosotros no somos tan estúpidos como para tomar en cuenta las palabras que usted dice. Así que no estoy preocupado por lo que usted vaya a hablar y a predicar y a decirle a la gente con la cual quiere ir. Sin embargo, lo que me preocupa es que la gente se convenza por las cicatrices que usted tiene.
Muchas veces podemos decir, hermanos, que somos esto y somos lo otro, y podemos decir muchas cosas. Pero cuando tenemos señales de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestra entrega, de lo que somos como iglesia, como hijos de Dios. Una vez decía el hermano en una clase, no hemos pasado como mucha gente allá en el interior o en otros países están sufriendo. Hace 2 semanas, hermanos, pedían una recompensa de una gran cantidad de dinero por unos misioneros allá en lugares donde hay guerra, ¿sí? Y ahí, ¿qué sabe qué ha pasado? Estuvimos orando por ello. Pero hermanos, son gente que están batallando y sufriendo, y son personas que tienen cicatrices que han calado profundamente y que son señales inequívocas de su ministerio y de su entrega. En tercer lugar, la prueba aumenta la fe. La prueba aumenta la fe. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos dice Santiago, hermanos, que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Resistencia. Sí. Produce algo bueno. O sea, desarrolla nuestro carácter. Si nuestra fe, hermanos, permanece sin ser probada, puede producir otra cosa menos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a veces podemos ser moralistas y podemos ser personas que podemos hablar y decir de muchas cosas. Pero hermanos, cuando no enfrentamos estas situaciones o estas pruebas que Dios permite en nuestras vidas, entonces no va a surgir lo que Dios espera. Como dice aquí, paciencia. ¿Sí? ¿Qué más? Dice que haya perfección, seamos personas cabales y que podamos tener todo lo que necesitemos. ¿Sí? Entonces, cuando Dios prueba nuestra fe, hermanos, ¿qué pasa? Él la activa, la fortalece, la hace crecer. ¿Sí? Es entonces cuando podemos inscribirnos en su programa para hacerme una persona perfecta, completa, ¿sí? Donde no me falte nada para servir al Señor. Y las pruebas nos ayudan porque son productivas, ejercen producción, y sin ellas no produciríamos. ¿Por qué? Porque no tendríamos que rendirle cuentas a Dios. Pero cuando Dios permite todo esto, hermanos, está probando nuestra fe, y esa razón es para que en nosotros se dé lo que Dios espera, una fe que produzca fruto. ¿Sí? Pero esta tiene que ser primero probada. Tiene que ser primero probada. Cuando hablamos de probar o tentar, hermanos, hay cosas diferentes en este aspecto. Probar significa localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. ¿Sí? Y tentar significa encontrar una debilidad con la finalidad de usarla para destruir a la persona. Y esto lo vemos, hermanos, como el diablo es un enemigo que está al acecho de nuestras debilidades, precisamente. Él está, como dice Efesios, como león rugiente buscando, dice. Está buscando a ver por dónde. Y en cuanto encuentra una fisura, por aquí dice, aquí soy. ¿Sí? Y el diablo, hermanos, acecha de esa manera nuestras vidas. Y cuánto estrago ha hecho en muchas vidas, porque llega, se introduce y afecta la vida. ¿Sí? Y entonces cuando él hace eso, localiza esos puntos de debilidad, y entonces él puede tentarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque su meta es encontrar ese punto débil y capitalizarlo para poder derrotarnos. De hecho, su intención siempre, como dice la palabra, es robar, matar y destruir, ¿no es cierto? Pero qué bendición lo que dice el contexto. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Porque Dios quiere que nuestra fe sea aumentada, y va a ser necesario que esas pruebas lleguen a nuestras vidas. Por otro lado, hermanos, Dios nos prueba, sí, pero nos va a probar para asegurarse que seamos personas suficientemente fuertes. ¿Sí? Porque una cosa nos dice la palabra, que Él nunca nos va a tentar. ¿Sí? Porque su carácter no lo permite. Porque Dios es amor. Y nos ama tanto, hermanos,
que lo que Él quiere hacer es examinarnos, pero al mismo tiempo evaluarnos para ver si estamos preparados. Y a veces va a colocar ese peso o esa presión sobre ti y sobre mí, y va a detectar el fallo, pero lo que va a hacer es reforzarlo para que pueda sostenerse. Y entonces, al resistir el peso, hermanos, para el cual fuimos diseñados, y entonces entender el propósito, va a ser posible. ¿Cuántas veces somos presionados por Dios, hermanos, para que haya en nosotros esa resistencia y podamos continuar? Dios va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Y Él va a poner a veces presión sobre ti. Y eso va a revelar mi debilidad delante de Él, y va entonces a darse cuenta dónde necesito ser reafirmado, dónde necesito ser mejorado, para que podamos, hermanos, sostener el peso. ¿De qué? Pues el peso del deber, de la asignación, del propósito, ¿sí?, de la comisión que tiene para ti y para mí, dentro del ministerio, dentro del servicio de la iglesia. Y es mediante las pruebas, hermanos, que Él va a alistarnos para esto. Dios nos hará pasar por estas pruebas para revelar cualquier área donde se necesite reforzar en cuanto a actitud, a integridad, carácter, competencia, compasión, administración y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer todo eso, pero la pregunta interesante es, ¿estamos preparados para hacerlo? ¿Estamos preparados para intentar esto? ¿Estamos preparados para capacitarnos y continuar en esto? Entonces necesitamos entrar en ese proceso de capacitación entonces para poder hacer y continuar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya un cambio, que haya éxito, que haya algo diferente en nuestras vidas. En cuarto lugar, la prueba provoca cambios. La prueba provoca cambios. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Sí? Entonces lo que vemos en esta parte, hermanos, conforme a este pasaje que estamos viendo, donde Pedro nos habla acerca de esas vivencias y de esas situaciones difíciles, vemos entonces que las luchas también provocan cambios. Las luchas provocan cambios y a veces se requiere de una situación dolorosa para hacernos cambiar. A veces va a ser necesario eso. Hay gente que se resiste a cambiar porque piensa que todo el tiempo debe ser así. Pero no es hasta que el dolor, hermanos, llega y entonces se queda ahí y es mayor el esfuerzo que implica cambiar. ¿Por qué? Porque nos desesperamos tanto que no queremos, simplemente nos quedamos ahí y nos sujetamos a ese punto porque no queremos cambiar. Pero una de las herramientas de Dios precisamente es eso, hermanos, que usa estas herramientas y son efectivas para motivar nuestra motivación. Más allá de las intenciones, a veces vendrá el dolor, pero para bien. La verdad será, hermanos, que si nunca luchamos, probablemente nunca cambiemos. Creo que es algo que tenemos que ver y considerar. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces, hermanos, oramos al Señor? ¿Verdad que sí oramos todos los que estamos aquí? Pero ¿cuántas veces, hermanos, nuestras sesiones de oración se vuelven oraciones de quejas? Déjeme decirle, pero a veces hemos caído en eso. Y yo lo digo también porque a veces caemos en ese tipo de tiempos, de quejarnos más con el Señor, ¿sí?, que tiempos de comunión, de oración, de pedir consejo, de crecimiento, de ser diferentes en base a otros propósitos, ¿sí? A veces nos quejamos de la esposa, ¿no?, o del esposo, ¿sí?, o nos quejamos de los hijos, o nos quejamos de las personas, o nos quejamos de la gente, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? No lo que ellos están haciendo con nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Sí? Pero a veces estamos quejándonos con Dios. Tenemos que hacer correcciones en el trayecto, hermanos. Dice Mateo 3, 6 y 8. Versículos 6 y 8 del capítulo 3 de Mateo. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué dice? Confesando sus pecados.
Pero en el otro de los evangelios dice que Juan les decía estas palabras: haced frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos entonces reconocer dónde estamos fallando, dónde estamos incurriendo, dónde nos hace falta realizar cambios. Pidámosle a Dios para que nos ayude a hacerlo. Mucho de lo que nos pasa por el estrés, que hoy se denomina como una situación que afecta muchas vidas, hermanos, y es que a veces vivimos vidas incongruentes. Creemos una cosa, pero vivimos otra. Sabemos que debemos hacer algo, pero nuestras vidas son incongruentes con nuestro conocimiento de Dios. Vemos las luces de precaución. Le ha tocado ver en el carro, no sé si le ha tocado a usted, a mí me ha tocado verlo, ¿no? Se prende un foquito amarillo con una siluetita del motor, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué dice eso? Que prestemos atención. ¿Por qué? Porque el motor empezó a dar signos de fallas. Así que estamos ante dos cosas para hacer. O nos detenemos para poner atención, o lo dejamos que siga prendido, porque a veces le decimos, oye, ¿desde cuándo se prendió el foquito? Ah, ya tiene como 7 días. Ah, bueno, no ha pasado nada, no, pues entonces le seguimos, ¿no? Muchas veces ya cuando nos detenemos a hacer algo, ya el motor ya no sirvió para nada, ¿no? A veces así pasa. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos permite ver a veces luces, pero a veces las ignoramos? Y a veces nos quejamos después. Nunca dejes que las alarmas que Dios pone en tu vida y en tu paso y en tu camino, nunca las dejes de lado. Y es un hábito que debemos evitar a toda costa, hermanos. ¿Sí? Tenemos que dejar que Dios se involucre en nuestras vidas, porque va a ser algo precioso, va a ser duro, va a doler, va a lastimar, nos va a hacer sentir mal. Pero Dios va a traer algo bueno. Dios está haciendo algo definitivamente. Dios va a formarnos más y más cada día. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el Señor quiere inmiscuirse en mi vida, y entonces tengo que, con toda convicción, con toda humildad, reconocer mi necesidad y decirle, Señor, adelante, adelante. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque si hacemos eso, va a haber mucha bendición. Pero muchas veces una actitud de predisposición nos va a traer problemas y consecuencias después. Porque cuando no estamos dispuestos a realizar alguna cosa para bien, a veces también toda esta actitud se va a llevar adelante con las demás situaciones en la vida. Con la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, con el trabajo, con lo que sea. No vamos a estar atendiendo las cosas que son necesarias. Y entonces va a haber problemas. Entonces, hermanos, nunca dejes que lo que Dios te dice se torne una cosa común, sino al contrario, darle lugar que corresponde en tu vida. Dios quiere tratar contigo, entonces adelante, Señor. ¿Sí? Nunca dejes que Él pase de lado de ti, y entonces es como si también tú dejaras pasar de lado, atender a alguien, a tu familia, a tu ser querido, a tus hijos, a alguien que necesita. ¿Sí? Es tiempo de atender lo que Dios nos dice y hacer los cambios necesarios, hacer frutos dignos de arrepentimiento, entender dónde necesitamos hacer algo al respecto. Por último, la prueba produce madurez. La prueba produce madurez. ¿Qué dice el versículo 13? Léanlo ustedes, hermanos. Versículo 13. ¿Qué dice? De Primera de Pedro. Léanlo todos juntos. Versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 3 palabras que dice ahí el texto cuando dice gozaos, gocéis, y al final dice alegría. Pero ¿por qué hace referencia a estas 3 palabras y hacen importante el mensaje cuando dice
Cuando sean participantes de los padecimientos de Cristo, entonces gócense, alégrense, hay alegría en vuestras vidas. Hermanos, la prueba produce madurez, y cuando nos reímos de las circunstancias, cuando nos alegramos en medio de las pruebas, cuando estamos contentos en tiempos difíciles, hermanos, hay madurez en el corazón y en la vida del cristiano, porque sabe que Dios está con él, sabe que Dios está con nosotros. Por eso, hermanos, el mejor salón de clases del carácter es la lucha, y Dios entiende esto también, que hasta permite que conozcamos algo bien importante. Ahora busque ahí en Hebreos 5:8 algo interesante. Hebreos 5:8. Si Dios permitió que alguien bien importante para Él, como es su Hijo único, luchara y pasara por este tiempo de prueba, mire lo que dice, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. La palabra clave dice, aprendió. Tenemos que aprender, mis amados hermanos. Si nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús pasó por ese tiempo de prueba y de lucha, donde dice que aprendió, y Dios permitió que Él pasara por ese tiempo, por esos momentos, para que aprendiera, para que nos enseñara, para que nos dijera lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, entender que la obediencia es el mejor regalo, lo que el Señor espera ver, lo que Dios quiere. Y si alguien nos enseña de eso, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús aprendió obediencia, hermanos, con las cosas que sufrió. Lo que te hace valioso no es que hayas sufrido. Lo que te hace valioso es que hayas aprendido con tu sufrimiento, con tu prueba, con tu lucha. Jesús aprendió, dice, obediencia. Y la pregunta para ti y para mí, hermanos, debe permanecer. Para preguntarnos también, ¿qué hemos aprendido en medio de las pruebas y de los sufrimientos y de las luchas? ¿Qué hemos aprendido? Y como decía hace un momento, si algo aprendimos, si algo conocimos, pues démoslo a conocer. Ayudemos a otros, ¿sí? Este tiempo de pandemia nos ha dejado mucho de este campo, hermanos, para atender a mucha gente y hablarles del amor de Dios. Hablarles acerca del sufrimiento. ¿Qué se siente? ¿Qué se experimenta? ¿Qué podemos nosotros contribuir al dolor de mucha gente en este momento? Por eso estoy convencido, hermanos, de que la vida consiste en un 10% de lo que te sucede y un 90% de lo que aprendes sobre lo que te ha pasado. Porque miren que pasar por pruebas y luchas es algo tremendo. Y a veces por mucho tiempo. Podríamos decir que es más el porcentaje que lo que consiste en estar convencido. Pero ese 90% me ayuda a afirmarme, me ayuda a estar listo, preparado, y entonces seguir adelante. Entonces tú eliges lo que has de aprender. Pero uno de los más hermosos salones de clase que Dios tiene para que aprendamos acerca del carácter, hermanos, es la caldera al rojo vivo, ¿sí? Y esa caldera es la prueba, la lucha. Por eso, al permitir que Dios obre en ti, hermanos, necesitas, como dice Pedro, seguirnos gozando en medio de estos tiempos difíciles. Y cuando Dios esté ahí, poniendo sobre ti, sobre tu hombro, ¿sí? Y donde Él esté probándote y permitiéndote a pasar por algunas circunstancias, gózate, ¿sí? Alégrate, ¿sí? Porque una cosa podemos decir, si esto está pasando. Porque si hay pruebas y hay luchas, yo ahorita estoy pasando por algunas, ¿sí? Y gracias a Dios, y estoy contento. Y aunque me afectan, y aunque las estoy viviendo, y aunque están ahí presentes, y aunque ahorita que salga no sé qué noticia vaya a llegar también, pero ¿saben qué? Estoy confiado, estoy contento, estoy alegre, porque Dios sabe de eso también, y Dios sabe lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque me quiere enseñar a lo mejor también algo a mí, en mi vida. Es con mi familia.
pero sé que Dios también está con ellos y sé que Dios va a hacer la obra. Confío en el Señor. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, regocíjate, alégrate. No dejes que el diablo se robe tu gozo en medio de las pruebas y de las luchas, porque a veces hace eso. Estamos ahí y en vez de estar contentos, estamos más atribulados que cualquier persona que incluso que no es cristiana. ¿Sí? Vemos una vez esto de nuevo ahí en Santiago 1:2, cuando dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas. Y en una ocasión yo decía, ¿verdad? A veces no llegan solas, llegan acompañadas, hasta en fila. Entonces, hermanos, en algún lugar del horno de fuego, tal como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor va a entrar caminando. ¿Sí? Pero déjame decirte, no va a entrar caminando. Te voy a decir algo más importante. ¿Sí? Cuando ellos dijeron, nosotros confiamos en Dios y creemos que Él nos va a salvar y que Él nos va a cuidar y que Él va a estar con nosotros, entonces lo siento, Señor, pero adelante con su plan. Y fueron metidos al horno de fuego. Pero ¿sabe qué es lo más importante? De que Dios siempre responde a todo lo que hay en nuestra convicción y en nuestra seguridad por haber creído en Él. Porque Él no entró caminando, Él iba con ellos, Él estaba con ellos, Él está contigo, Él está conmigo en este momento difícil. ¿Sí? Porque camina con nosotros en todo el camino. Y como dice el salmista, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor, tú vas conmigo. Amén. Entonces, hermanos, si comprendemos esto, entonces confiemos más en el Señor. Tal y como Pablo y Silas, estos hombres de Dios también trabajando y sirviendo, hermanos. Entonces de repente están en medio de la situación difícil, de la situación de lucha, de la situación de prueba, ahí a lo más profundo de la cárcel, con cadenas, grilletes y humedad y ratas y no sé qué tantas cosas. Y entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar y a alabar al Señor. ¿No es cierto? Eso dice la palabra del Señor. A medianoche estaban entonces cantando estos hombres de Dios. Hermanos, cantemos de júbilo por lo que Jesús está haciendo en este momento, pero también por lo que hará por nosotros, por lo que también vendrá como resultado de la prueba y de la lucha. ¿Sí? Sigamos confiando en sus promesas y que el fuego de su amor, hermanos, siga formando nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el desafío y dice así: Señor, gracias por las pruebas. Quiero orar y ayudar a otros, a enseñarles cómo estuviste conmigo en las pruebas y me ayudaste a pasar por ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa por tu presencia con nosotros, por hablarnos, Señor, también en este tiempo difícil, donde estamos incluso, como decían las conferencias también a nivel nacional, donde nuestro hermano Gilberto compartió. Señor, la iglesia seguirá siempre de pie porque dice tu palabra que no prevalecerá nada contra ella, ni esta pandemia, ni nada que pudiera resultar hoy y mañana, Señor, porque tu iglesia es la que tú has formado, la que has ganado con tu sangre preciosa. Por lo tanto, Señor, estemos listos y preparados para que incluso cuando vengan más o cuando vengan situaciones más difíciles, estemos preparados para, Señor, seguir adelante con el ministerio que nos has dado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé que en este momento tú sabes y conoces nuestra situación, sabes nuestros problemas, sabes nuestras inquietudes, nuestros tiempos de lucha, de prueba, pero creemos que tú estás con nosotros y creemos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Así que ayúdanos a ser firmes, a fortalecernos en ti, que tu Espíritu Santo siga obrando y trabajando en nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar seguros, confiados, porque, Señor, tú estás con nosotros. Señor, bendice a los hermanos que aquí presentes y a los que están en casa también. Sé con ellos, ayúdales, bendíceles, guárdales, Señor, y sosténles en estos momentos de pruebas y de luchas. Yo sé que saldrán adelante, sé que saldremos adelante y sé que estos tiempos que vienen son los mejores, sin duda, porque tú tienes algo preparado para nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.